En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según se mire, esta breve conferencia que vamos a tener es algo así como una conclusión o una introducción. De ambos modos se podría utilizar lo que vamos a hablar ahora. Una introducción que nos ayuda a acercarnos a las 5 vías sobre la existencia de Dios, o una conclusión que nos ayuda a recordar, a tener como una especie de resumen. ¿En dónde habla Santo Tomás de este tema? Pues la Suma Teológica es su obra cumbre. La Suma Teológica tiene 3 partes. En la primera parte llevamos un orden por cuestiones. Ese fue el orden que propuso el mismo Tomás. Entonces, en la primera parte, en la segunda cuestión, y las cuestiones se dividen en artículos. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Suma Teológica, primera parte, cuestión segunda, artículo tercero. Ahí es donde se encuentra el tema de la existencia de Dios. 2 anotaciones breves. Santo Tomás se da cuenta que Dios no es evidente a la razón, por la razón de que no es evidente a nuestros sentidos. Usualmente la gente que reclama sobre la existencia lo que pide es algo así como muestre los sentidos. Entonces es importante darse cuenta que Dios no es evidente. Y eso significa que es posible plantear un camino para llegar a afirmar que existe. Pero también significa que tenemos que tener una actitud humilde y de diálogo con la persona que no admite la existencia de Dios. También hemos aclarado que este tipo de argumentación no tiene un propósito inmediatamente misionero. El propósito aquí más bien es de ayudar a limpiar el terreno, ayudar a quitar objeciones, quitar malos entendidos y ver que no es irracional afirmar la existencia de Dios, sino que por el contrario, lo más racional es afirmarlo. Estas pruebas de la existencia de Dios las llamamos genuinas pruebas. Es algo que también hemos dicho en otra ocasión. Son genuinas pruebas, son intentos honestos y coherentes, bien articulados para demostrar. No son simples sugerencias. No se trata simplemente de invitar o de sugerir, porque la demostración quiere ser conclusiva, quiere llegar efectivamente a una conclusión. Bueno, sirva eso de introducción. Hablemos entonces de las vías, ya las hemos comentado en este curso en particular, pero repito que estas palabras pueden servir también de introducción para otros que las escuchen. Santo Tomás propone 5 vías. Vamos a enunciarlas así como por sus títulos y luego miramos el corazón de cada argumento como para que nos quede algo claro. La primera tiene que ver con el movimiento, entendiendo por movimiento el paso de la potencia al acto. No es el simple movimiento físico. Todavía hay personas que me parece que comprenden muy poco de este texto de Santo Tomás. Entonces dicen, no se necesita ningún motor, porque de hecho la ley de la inercia en física dice que lo que se esté moviendo se seguirá moviendo. Como quien dice, no necesitamos ningún motor, pero es que no es de eso de lo que él está hablando. Él está hablando del movimiento que consiste como paso de la potencia al acto. Otra aclaración importante es que cuando hablamos de algo en potencia, no estamos refiriéndonos simplemente a algo que puede llegar a ser, sino algo que puede llegar a ser más perfecto, que puede llegar a ser mejor. O sea que una persona enferma típicamente está en potencia de alcanzar la salud, pero es un abuso del lenguaje filosófico decir que la persona que tiene salud
está en potencia de enfermarse. Porque es más perfecto tener salud que estar enfermo. Entonces, cuando hablamos de potencia, hablamos de un sentido que va hacia lo más perfecto. Esa es una aclaración que siempre hay que hacer. Entonces, el primer argumento tiene que ver con el movimiento. Movimiento como paso de la potencia al acto, es decir, de lo menos perfecto a lo más perfecto. El segundo argumento o la segunda vía tiene que ver con las causas, concretamente con una de las causas que es la causa eficiente. La causa eficiente tiene una gran importancia, por supuesto, porque es la causa que podemos decir hace ser. Dejemos por ahora ahí. Esa es la segunda, sobre la causa eficiente. La tercera vía tiene que ver con el análisis de lo que es contingente y lo que es necesario. Entonces, el argumento básico va a ser que no todo puede ser contingente, que tenemos que llegar a la afirmación de algo que es necesario. La cuarta vía, que nos tomó bastante tiempo en el análisis que hicimos la vez pasada, pues, ¿de qué trata esa cuarta vía? ¿Qué es lo que nos plantea? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cómo lo describe? ¿La cuarta vía tiene que ver con qué? Silencio en el aula, Dios mío. Mire un poco sus apuntes, porque la cuarta es la más difícil porque tiene un estilo de argumentación diferente, acuérdate. Las otras son muy cercanas a la argumentación aristotélica, en cambio la cuarta es la que más tiene que ver con Platón, y hay distintos modos de decirlo, pero tal vez la mejor manera es los grados de perfección. Los grados de perfección que encontramos, es la cuarta vía, y tiene una argumentación distinta si se compara con las otras. Esa es la cuarta. Y la quinta vía es la que tiene que ver con el ordenamiento que encontramos en el universo, el orden del universo. Muchas veces es la más citada, porque es la que nos habla de algo que está como muy al alcance de muchas personas. Maravillarse frente a la estructura, al ser del universo, es algo que es muy frecuente y es algo que está muy cercano a muchas personas. Bueno, esas son nuestras 5 vías, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de presentar, es un desafío grande, vamos a ver que Dios nos ayude, porque vamos a tratar de presentar una síntesis de esos argumentos. Entonces, la primera vía, hemos dicho que es la que tiene que ver con el movimiento. Tanto en la primera como en la segunda vía aparece una idea que es muy importante, y es la idea de la cadena, de la secuencia. Si la explicación de algo reclama otra cosa, pero esa otra cosa también requiere otra cosa, y esa otra también otra cosa, entonces, pues no vas a decir que hay una secuencia infinita. Porque si la explicación de algo requiere de otro, y ese no está explicado, entonces tampoco tienes explicado el primero. Y si ese segundo no está explicado, pero requiere como explicación un tercero, pero el tercero no está explicado, entonces no tienes explicado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y si pasamos al cuarto, lo mismo. Si el cuarto no está explicado, entonces no has explicado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Es lo mismo que sucede cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un edificio. Tengo un edificio que es de 80 pisos. El piso 80 pues se apoya en el 79. Pero el 79 reclama algo para apoyarse. Entonces, ¿en qué se apoya el 79? En el 78. Pero si alguien me dijera el 79 no tiene apoyo, pues entonces el 80 tampoco lo tiene. O sea que hay que entender muy bien este argumento de la secuencia infinita, o de la contradicción de la secuencia infinita, porque es un argumento racional. Es decir, si no me das una razón que es la que sostiene al número 2, tampoco tenemos una razón que sostenga al número 1. Y si no tienes una razón que sostenga al número 3, entonces no tienes una razón que sostenga ni al 1, ni al 2, ni al 3. Y así sucesivamente.
Entonces es un argumento racional. Lo que está diciendo Santo Tomás con esto de la secuencia infinita es que si tú no estás dando razones, entonces no es racional tu planteamiento. Y si tu planteamiento no es racional, es mucho más lógico, es mucho más racional un planteamiento que sí de una razón. O sea que siempre en estas vías lo que vamos a encontrar es que teóricamente uno puede decir, no, pues es que eso es así porque es así. Pero nos damos cuenta que si hablamos de esa manera, no estamos dando ninguna razón. Y de lo que se trata es de ver si racionalmente es más lógico afirmar que existe Dios o decir que no existe. Y este tipo de argumentos a lo que nos llevan es que si tú te vas a quedar con la secuencia infinita, no has dado razón de nada y por consiguiente tu postura no es racional, no es lógica. Y si tu postura no es racional, yo prefiero una postura racional. Esa postura racional me lleva a afirmar que sí existe un primer motor o me lleva a afirmar que sí existe una primera causa. Esto es común para las dos primeras vías, para estas dos vías. Entonces, la primera es la que proviene del movimiento entendido como paso de la potencia, ¿cierto? De la potencia al acto, que es un movimiento que va hacia la perfección. Entonces yo tengo que darme cuenta que hay cosas que pasan de la potencia al acto. Aquí hay otra anotación. Digamos que uno con el tiempo de estar leyendo distintos autores a favor y en contra, uno va aprendiendo dónde aparecen las objeciones. Cuando Tomás utiliza estos argumentos como el del movimiento, él no está diciendo, por favor atención, él no está diciendo, todo pasa de la potencia al acto. No está haciendo una afirmación general que se aplique a todos los seres. Él no está diciendo, todo ser pasa de la potencia al acto. Él está diciendo, hay seres que pasan de la potencia al acto. ¿Por qué es tan importante esta aclaración? Porque algunos ateos o antiteístas que se creen muy sagaces dicen, pero has incurrido en una contradicción, porque si todo tiene que pasar de la potencia al acto, pues tu Dios también tiene que pasar de la potencia al acto. ¿Sí me explico? Y resulta que Tomás, miramos el texto y Tomás no dice que todo tenga que pasar de la potencia al acto. Dice, vemos que hay seres que pasan de la potencia al acto. Y a partir de esos seres, entre los cuales estamos nosotros mismos. Nosotros mismos estamos entre esos seres. O sea que la prueba la puedes encontrar bastante cerca de ti. ¿Y cómo se da el paso de la potencia al acto? Pues mira, por ejemplo, el niño no puede cosas que sí puede el adulto. Hay una cantidad de cosas que el niño no va a entender. Hay una fortaleza moral que no tiene. Hay unas capacidades intelectuales que no ha desarrollado. Vemos al niño y no nos imaginamos todas las posibilidades, todas las potencias que tiene. Entonces nos damos cuenta que ese niño, por ejemplo, potencialmente podría saber 4 o 5 idiomas. La capacidad del cerebro humano, si se forma bien en esto, pues da para muchos idiomas. Está en potencia de ser políglota. La mayor parte de los seres humanos tenemos esa capacidad. Y te encuentras, típicamente en algunos países, es muy normal encontrar personas que hablan 3 idiomas sin ningún problema. Tal vez el más famoso es Holanda. Todo el mundo en Holanda pues habla su holandés, pero una proporción inmensa habla también francés, y habla también inglés, y habla también alemán, y no es extraño, no es demasiado extraño en Holanda encontrar una persona que hable 5 idiomas sin ningún problema. Esa persona no estaba hablando antes 5 idiomas, esa persona cuando era un niño, cuando era un embrión, cuando era un feto, pues esa persona no estaba hablando esos idiomas. Entonces vemos el paso de la potencia al acto. Pero resulta que para alcanzar esa mayor perfección se necesita algo que te comunique esa perfección, algo que haga posible esa perfección dentro de ti. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que lo que pasa de la potencia al acto, ese movimiento requiere de otro que pueda hacerlo.
Bueno, una objeción típica que se pone a esta primera vía es el tema de la creatividad. Porque alguien podría decir, bueno, pero, por ejemplo, nadie había hecho la novena sinfonía de Beethoven. Nadie. Él la hizo. Entonces, del Beethoven que no había hecho la novena sinfonía, que era Beethoven en potencia, de componer la novena sinfonía, al Beethoven que ya compuso la novena sinfonía, que es el Beethoven en acto de haber compuesto la novena sinfonía, ese paso no fue que alguien le enseñara la novena sinfonía. Ese es un argumento inteligente, es un argumento astuto. Nadie le enseñó a él la novena sinfonía, entonces no podemos decir que ese paso sea por una especie de recepción, que él lo haya recibido de algún otro. Pero si lo analizamos bien, todo lo que hizo posible que Beethoven pasara de no componer a sí componer la novena sinfonía, de algún modo depende de una cantidad de, diríamos nosotros, ayudas, instrucciones, ¿no? O sea, hay una instrucción musical, hay unas posibilidades, y esa instrucción musical pues está en él. Y esa instrucción musical está en él porque la recibió de otros. Entonces nosotros siempre somos deudores de una cantidad de ayudas, algunas de las cuales son más evidentes que otras. En el caso de una enseñanza típica que hoy se desprecia mucho, ¿no? El profesor que comunica su conocimiento al estudiante, eso hoy se mira con cierto desdén, pero en el caso de esa enseñanza típica es muy evidente lo de la potencia y el acto. En otros casos es más sutil, pero lo que uno se da cuenta es que cuando hay una posibilidad de cambio, la posibilidad no se actualiza si no es por la influencia de otros factores. Entonces ahí es donde Tomás nos quiere llevar con este argumento, es decir, las distintas perfecciones se dan siempre por una comunicación, por una participación, y eso quiere decir que en ese movimiento siempre somos deudores de otros, y si esos otros son también criaturas, pues entonces ellos son deudores de otros y así sucesivamente. Una cosa interesante de este argumento es que cuanto más, llamémoslo así, egoísta, individualista, arrogante se vuelve una sociedad, pues también va perdiendo muchas posibilidades de pasar de la potencia al acto. Digamos que es una aplicación moral, no tiene que ver con este curso como tal. Es una aplicación moral, pero es una aplicación muy interesante. Cuanto más aislados, cuanto más individualistas nos volvemos, más torpes para crecer. Porque el crecimiento, el gran crecimiento de nosotros como criaturas que somos, como seres humanos, siempre está en la capacidad de recibir, compartir, transmitir. Es ahí donde está el crecimiento de la humanidad. Por supuesto, ese no es el argumento para la existencia de Dios, eso sería como una consecuencia, o sería un argumento a posteriori, si acaso. Pero es un argumento que es interesante. Donde las sociedades se aíslan, el crecimiento se empobrece. Por el contrario, donde hay mayor colaboración, una colaboración que tendrá que ser ciertamente creativa, en algunos casos casi diría uno dialéctica, en esa colaboración ahí hay verdadero crecimiento, Bueno, ese es el primer argumento, el argumento del movimiento. Lo que pasa de la potencia al acto siempre es deudor, y si es deudor de una criatura, esa criatura también es deudora de otra criatura, de otro ser, y eso significa que o tienes una secuencia infinita o tienes que admitir un primero que es motor inmóvil. Ese es el famoso argumento del motor inmóvil. Surge todavía una última objeción. El motor inmóvil, para mover a otros, ¿tiene que moverse él? Respuesta, no necesariamente. Esa respuesta es muy importante porque si él también tuviera que moverse, sería parte de la secuencia infinita. ¿Tiene que moverse él? No necesariamente, y hemos aclarado por qué. No tiene que moverse él, porque hay maneras de mover sin moverse. Y eso lo encontramos, por ejemplo, por vía de ejemplo. Esa es una manera de mover sin moverse.
Otra manera de mover sin moverse, que creo que no la hemos citado antes, es la que tiene que ver con el que crea una pieza literaria. La persona, imaginémonos a alguien que está imaginando, está creando una epopeya, ¿no? Una epopeya. Y entonces este hombre o esta dama está creando todo eso, pero él no participa de ese drama. En ese drama suceden cosas extraordinarias, hay héroes, hay intriga, pasión, romance, conflicto, finalmente victoria. Él mismo no es parte ni de ese drama ni de ese romance. Él no se enamora, espero, no se enamora de ninguno de sus personajes, y sin embargo esas cosas suceden ahí. Entonces, son aproximaciones que nos ayudan a entender por qué sí puede haber algo que mueve y que al mismo tiempo no se mueve. Un motor inmóvil. Y es parte de la grandeza de Dios. Bueno, lo de la causa. Entonces, el segundo argumento tiene que ver con las causas. Tiene que ver con la causa eficiente. Concretamente, la causa eficiente. Recordemos brevemente qué queremos decir con esto de las causas. La palabra causa se escribe igual en latín, en griego se dice aitía, y fueron los griegos los que primero hablaron de la aitía. Aitía es una palabra muy, muy interesante porque es algo así como el lazo que une el pensamiento y el ser. Es decir, epistemología y metafísica se anudan en una palabra que se llama causa. Causa, por consiguiente, significa a la vez nuestra capacidad de preguntar al ser y la manera como el ser se nos revela. Eso es más filosofía que teología en este momento. Entonces, las causas son aproximaciones de la mente hacia el ser. Es como si al preguntarnos por las causas nos hiciéramos esta pregunta. Oiga el trabalenguas que voy a decir. Mi pregunta es, ¿qué clase de preguntas le puedo preguntar al ser? ¿Qué preguntas le puedo preguntar al ser? Y al examinar esas preguntas, pues uno dice, las preguntas son muchísimas. Pero luego un examen juicioso, que es algo como lo que ha hecho Aristóteles, va mostrando que las preguntas se pueden agrupar en unas cuantas. Por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver con el constitutivo. ¿De qué está hecho esto? Con el contenido. ¿De qué está hecho? Eso es lo que nos lleva a la causa llamada material. Entonces, ¿la causa material qué es? Pues la causa material es la respuesta que busca la inteligencia al aproximarse al ser preguntando por el contenido. Esa es causa material. Luego hay otra, la causa formal. ¿La causa formal qué es? La causa formal es otro modo de pregunta. Cuando yo pregunto por la estructura, no me interesa el contenido, no me interesa el de qué está hecha la cosa, sino me interesa cómo es su estructura, su configuración. Esa es la pregunta por la forma. La palabra morfé no hay que confundirla simplemente con el perfil, el contorno, la figura. Forma es la estructura, cómo está configurado. Y hay que anotar otra cosa importante, y es que esa configuración incluye en el caso de los seres vivos lo que nosotros llamaríamos su funcionamiento, incluido su crecimiento. Eso quiere decir que cuando hablamos de forma en los seres vivos, ahí estamos hablando de lo que la filosofía clásica llama el alma. Entonces, la forma del ser vivo es su alma. La forma es su estructura, lo que llamarían los estudiantes de biología o de medicina su anatomía, pero también su fisiología. Entonces, la anatomía y la fisiología, el funcionamiento, la estructura y el funcionar del ser es lo que yo busco cuando busco la forma. Esa es la causa formal. Hay otra causa que es la que pregunta por el para qué. El para qué. Cuando preguntamos para qué las cosas, estamos buscando un propósito, estamos buscando una teleología. ¿Esto para qué?
La palabra teleología viene del griego telos, que indica una meta. Ese es el primer sentido que tiene telos, una meta, un objetivo. Entonces, la causa final está buscando el para qué, con la idea de que las cosas que existen para algo. Luego eso es discutido. Entonces hay personas que dicen, no, esto no hay ninguna razón por la que existen las cosas, simplemente las cosas existen porque existen. Para quienes llevamos este curso, pues fácilmente esa argumentación nos causa desconfianza. Eso de decir que las cosas existen porque existen, eso suena demasiado parecido a que esto es así porque es así. En algún caso preguntamos el por qué y en el otro el para qué, pero son demasiado parecidas esas maneras de hablar. Entonces esa es la causa final, en la cual no nos vamos a detener ahora. Hay otra causa, que es la causa ejemplar, menos conocida, menos estudiada, menos divulgada, menos importante para muchos. La causa ejemplar es el modelo, es lo que ha servido de referencia para hacer algo. Por ejemplo, es evidente que si yo miro una escultura y pregunto quién es esta persona, o sea, quién representa, ahí no voy a encontrar exactamente una respuesta ni con la causa material, está hecho de mármol, ni con la causa formal, tiene esta estructura, ni con la causa final. Necesito otra causa, esa es la causa ejemplar. Y la quinta causa, que es la que aparece aquí, es la causa eficiente. Lo más importante de la causa eficiente es que es la que tiene que ver con la existencia. La causa eficiente es la que alude a la existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo tener la causa material, la causa formal, la causa final y la causa ejemplar, las puedo tener todas en mi cabeza y sin embargo el objeto no existe. Por ejemplo, si se me ocurre en un determinado tiempo de la historia, pues no había bicicletas. Si a mí se me ocurre cómo hacer una bicicleta, entonces yo puedo tener los materiales, ahí estaría como lo correspondiente a la causa material. Tengo el diseño, esa sería la causa formal. Tengo la finalidad, porque quiero que la gente se transporte. Tengo el ejemplar, porque lo tengo ya imaginado. Pero la bicicleta todavía no existe. Alguien tiene que hacerla. Entonces lo propio de la causa eficiente es producir el ser. Es llegar a la existencia. Y el argumento de Santo Tomás, con todo esto que hemos aclarado, es muy simple. Si yo examino las cosas que existen, me doy cuenta que hay unas que requieren explicación. Ojo lo que estoy diciendo. Unas. No estoy diciendo todo lo que existe requiere una explicación. No. Hay cosas que requieren explicación. Hay otras que pueden tener su explicación en sí misma. Bueno, pero un momento. Y si hay algunas cosas, porque vendrá otro que sea bien sutil y diga, un momento, pero si hay algunas cosas que pueden tener su explicación en sí mismas, entonces, ¿por qué no decimos que todo tiene su explicación en sí mismo? Entonces, si la pregunta es por este pupitre, entonces este pupitre, pues ¿por qué existe este pupitre? Pues este pupitre existe porque tiene su causa en sí mismo, es decir, este pupitre es causa de sí mismo. Pero apenas soltamos esa frase nos damos cuenta que es contradictoria, porque resulta que el pupitre no se hizo a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de que algo es causa sui, esa es una expresión latina muy bella, causa de sí mismo, causa sui, otra manera de decirlo, causa incausada, eso no le vale a cualquiera. Yo no puedo decir que yo soy causa de mí mismo o que yo soy causa incausada, porque yo no me di el ser. Como yo no me he dado el ser, debe haber alguna explicación de por qué yo existo. Eso es una causa eficiente. Y entonces de nuevo llegamos al tema de la secuencia infinita, y si hay una secuencia infinita, entonces o no estás explicando nada si afirmas la causa de la secuencia infinita, o llegas a que hay una causa incausada. Y dice Tomás, esa causa incausada es la que llamamos Dios. El tercero es el que tiene que ver con lo contingente y lo necesario. Esta tercera vía se apoya pues obviamente en la comprensión de qué es lo contingente. Llamamos contingente aquello que podría ser o no ser.
Y el argumento a partir de ahí es muy sencillo. Una cosa contingente puede ser eterna, puede estar siempre y en todo lugar. ¿Es eso posible? Nos damos cuenta que si una cosa fuera contingente, es decir, que podría ser o no ser, pero que siempre es, esa cosa sería indistinguible racionalmente de lo necesario. Ojo que otra vez aparece el racionalmente. Todo este ejercicio es un ejercicio de razón, es un ejercicio de razonamiento. Les repito esa frase porque no la hemos dicho en este curso y es muy útil. Y luego me quedé pensando, no dimos esa frase que es clave. La clave es esta: si algo fuera contingente y eterno, sería racionalmente indistinguible de lo necesario. Si algo fuera contingente y eterno, sería racionalmente indistinguible de lo necesario. Entonces eso quiere decir que lo que es contingente ha empezado a ser. Si lo que es contingente ha empezado a ser, entonces yo puedo tomar la lista de todas las cosas contingentes y tiene que haber una primera cosa contingente. Alguno lo podría llamar el Big Bang, pero hay que tener cuidado con hacer esos puentes con la ciencia. Digamos que en el estado actual de la ciencia, el consenso va en la línea de que no resulta lógico hablar de antes del Big Bang, a menos que uno piense en una secuencia de universos que no está demostrada. Entonces, para tener algo en la cabeza, digamos que el Big Bang sería algo así como ese primer superátomo del Big Bang sería como la primera cosa contingente. Pero ahí tienes un problema, porque si hay una primera cosa contingente, entonces pues tienes que explicar de dónde viene esa realidad contingente. No todo puede ser contingente. Y como lo contingente no puede ser explicación de sí mismo, porque podría ser o no ser, entonces tienes que afirmar que hay algo por lo menos que es necesario. Y eso que es necesario, entonces es a quien llamamos Dios. Pregunta: ¿y por qué no puedo decir yo entonces, la misma pregunta que hicimos antes con la causa eficiente, ¿no? ¿Y por qué no puedo decir yo entonces que todas las cosas son necesarias? Por favor, para los que son amigos de la filosofía, que creo que son varios de ustedes, para los que son amigos de la filosofía, tengan en cuenta que aquí hay una diferencia muy sutil, pero muy interesante, entre Santo Tomás y el pensamiento estoico. Santo Tomás fue amigo del pensamiento estoico en muchas de las elaboraciones que hizo sobre las virtudes. Al hablar de las virtudes, él habla de muchas cosas que eran familiares, por lo menos, o resultaban familiares para los estoicos. Pero, tenga cuidado con eso. ¿Por qué? Aquí hay una diferencia. Resulta que los estoicos hablaban del logos. Logos. O sea, acuérdate que logos significa palabra, pero también tratado, razón. Uno de los significados de logos es precisamente razón. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál es el alcance del logos? Para los estoicos, el logos era una especie de razón universal que cobijaba todas las cosas. Y fíjate que esto hace a los estoicos muy cercanos a una especie de pensamiento fatalista, porque si finalmente hay una razón para todo, entonces las cosas son porque tenían que ser así. Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque para Tomás las cosas no son porque tenían que ser así. No existe sí, por supuesto que sí existe el logos universal, sí existe pues el Hijo, que es el verbo de Dios, ¿no? Pero esa es materia de otro curso. ¿En qué sentido decimos que Cristo es el verbo? Ese es otro tema. Pero en todo caso, el Cristo verbo, por quien son y para quien son todas las cosas, dice la carta a los Hebreos, en todo caso, ese verbo no es el verbo que elimina la racionalidad
de las causas segundas. Y esa racionalidad de las causas segundas es la que prácticamente desaparece en el estoicismo. Porque en el estoicismo, si todo tiene una razón, entonces el día que me van a matar, pues eso también tiene una lógica. Y por eso la única actitud frente a la muerte es una serena resignación, sin más esperanza. Esa es la muerte de Séneca, por ejemplo. Esa es la muerte de Cicerón, que fueron muy cercanos al estoicismo. Muchos los clasifican como escuela estoica. Entonces, bueno, el argumento de lo contingente y lo necesario, pues es ese: no todo puede ser contingente. Y si no todo puede ser contingente, pues tiene que haber algo que es necesario. ¿Puedo afirmar que todo es necesario? No, porque me doy cuenta que hay cosas que podrían no ser. Existe una razón última por la cual yo me he tomado hasta este momento 298 mililitros y no 297. Hay una razón exacta, última, profunda, eterna, por la que yo tenía que tomarme hoy 298 y no 297 mililitros. Uno se da cuenta que eso es ridículo, que esa manera de argumentar es ridícula, que eso no es racional. Estoy insistiendo todo el tiempo en la racionalidad de esta manera de hablar de Tomás. En la cuarta vía es la que tiene que ver con los grados de perfección, y hemos advertido varias veces que es una vía muy particular, porque resulta que no utiliza el argumento que de algún modo está implícito en las tres vías anteriores, que es el argumento de la secuencia infinita. Y entonces, ¿qué es lo que utiliza? Pues lo que utiliza es algo muy diferente. Entonces vamos a tratar de recuperar el corazón de ese argumento sobre los grados de perfección. El corazón del argumento es este. Resulta que nuestro conocimiento puede decir, voy a tratar de decirlo en orden, nuestro conocimiento puede decir algo sobre la realidad. Si tú niegas eso, niegas toda racionalidad humana. Porque eso significa que ni tú sabes nada, ni yo sé nada, ni yo sé qué es lo que tú sabes, ni tú sabes qué es lo que yo sé. Y en ese mundo de locos, obviamente ha desaparecido toda racionalidad. Entonces, partimos de la afirmación de que nuestro lenguaje, nuestro conocimiento, y todavía más, nuestro lenguaje dice algo sobre la realidad. Si alguien me preguntara, ¿y usted de dónde saca que nuestro conocimiento dice algo sobre la realidad? La prueba externa más sencilla es simplemente la tecnología. La ciencia y la tecnología precisamente son aliados nuestros, lejos de ser enemigos. Ciencia y tecnología son aliados nuestros. ¿Por qué? Porque una de las cosas que demuestra la ciencia y la tecnología es que cuando nosotros hablamos de la realidad, estamos realmente hablando de algo como es. Para explicarme más, yo tengo un conocimiento sobre la estructura química del sílice. He llegado a un conocimiento de la estructura química del sílice. Ese conocimiento se apoya en investigaciones de hace demasiado tiempo. Pues sílice es el componente principal de la arena, o sea que desde los tiempos antiquísimos y la producción del vidrio es conocido el sílice. Entonces, el conocimiento que la humanidad ha tenido sobre el sílice, más mis propias investigaciones, me llevan a hablar de la estructura química del sílice y concretamente de las órbitas de los electrones en el sílice. Hasta eso me atrevo a hablar. Por supuesto que no estoy hablando a nombre propio, si no soy yo, sino la humanidad ha llegado a ese conocimiento. El saber de la estructura de las órbitas de electrones en el sílice hace que yo sepa que ese elemento tiene ciertas características para recibir y para dar electrones, y lo constituye en algo supremamente interesante que se llaman semiconductores. Los electrones de las órbitas exteriores de los átomos de sílice no están tan pegados como puede ser en el sodio, como puede ser en los gases nobles, como el neón. No están tan pegados al núcleo, pero tampoco están tan sueltos como esa especie de nube de electrones que tienen algunos metales, por decir algo, el cobre. Entonces yo me doy cuenta que entre el gas noble, el neón,
y el metal cobre, el sílice se encuentra en una condición química intermedia. Y eso me permite decir que debe tener unas propiedades muy interesantes, que es lo que se suele llamar semiconductores. Acaban de nacer los transistores. Los transistores que tiene este celular, los transistores que tiene tu computador, los transistores que tiene ese aparato de control remoto, todos los transistores se basan en esto que hemos dicho. O sea, fíjate que hay un cierto nivel de abstracción. ¿Hasta dónde he tenido que llegar para afirmar por qué son semiconductores algunos derivados del sílice? Pero eso que yo afirmo como conocimiento científico y que yo afirmo con mis palabras, luego produce una realidad. Ahí está el hombre trabajando en su computador. Aquí está este celular ayudándonos a grabar esta clase. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conocimiento dice algo de la realidad. Mi conocimiento, mi lenguaje sí habla de la realidad. Esto no lo afirma Santo Tomás ahí, pero por supuesto lo da como fundamento. Sobre esa base, segundo punto, sabiendo que mi conocimiento habla de la realidad, ¿cómo puedo yo establecer grados de perfección con mi lenguaje? Puesto que el lenguaje habla de la realidad, los grados de perfección de mi lenguaje hablan de grados de perfección en la realidad. O sea que cuando yo digo que hay cosas más perfectas que otras, eso no es simplemente un deseo de mi mente, una fantasía de mi imaginación, sino que eso es algo que también está en la realidad. Entonces, si hay grados de perfección y esos grados de perfección se pueden nombrar en la realidad, ahora viene la pregunta: ¿por qué yo puedo referirme a grados de perfección de los que no tengo experiencia? O sea, ¿por qué yo puedo saber que hay algo que está más allá de esto? ¿Por qué yo puedo conocer muchas cosas bellas y sin embargo hablar de algo que es más bello? Toda la estructura de lo que es mejor o peor, o como lo llama Santo Tomás, de lo que es más o menos, toda esa estructura supone que yo pueda tener en mi mente y que pueda existir en la realidad algo que me autoriza para hablar sobre lo que es más y sobre lo que es menos en términos de cualidades. Esa aclaración también la hicimos. Esto no es en términos de cantidades, porque en las cantidades no se requiere que exista un máximo. Yo siempre puedo construir una cantidad, por ejemplo, añadiendo o multiplicando, lo que sea. En cambio, en las cualidades no es así. Yo no puedo tomar una cara muy bonita y otra cara muy bonita, y la sumo y me salió otra cara más bonita. No, la belleza no funciona así. La bondad tampoco funciona así. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda hablar de lo que es mayor o menor y que mi lenguaje hable de la realidad si no existe un máximo? Y ese máximo es el que me permite saber que además de lo percibido, además de lo conocido, existe algo más. Ese más que existe en mi lenguaje, partiendo de la realidad, ese más, ese máximo que surge de ese conocimiento, debe tener algún origen. La otra posibilidad es decir que ese máximo no tiene ningún origen, que simplemente las cosas pues son así porque son así y uno siempre habla así. Pero resulta que eso no es explicar. Si yo hablo de esa manera, pues no estoy explicando nada. En realidad no estoy explicando nada. Y de hecho nos damos cuenta que eso que es propio de la racionalidad, otra vez volvió la racionalidad, no existe en los animales. El animal puede preferir, pero prefiere dentro de lo estimúlico, como diría el filósofo Javier Zubiri. El animal prefiere dentro de lo estimúlico. Si el perro, por ejemplo, lo he alimentado de una manera y un día le ofrezco un alimento que es más sabroso, más nutritivo, el perro preferirá el segundo alimento, pero ha tenido que experimentarlo. Pero el hipotizar, el hacer la hipótesis, el ir más allá, el percibir que existe algo más para poder afirmar lo más y lo menos, eso es propio de la racionalidad. Entonces viene la gran pregunta, ¿y eso de dónde viene? ¿De dónde viene esa capacidad de hablar de algo mejor y siempre mejor si no existiera un máximo? Y ese es el argumento que se presenta en la cuarta vía. Entonces,
esa cuarta vía es totalmente diferente a las anteriores porque en esta cuarta vía entra el tema del lenguaje, como lo dijimos, pero entra también el tema de la participación. Es decir, hay una participación de perfecciones, de modo que yo puedo decir, esta cara es más bella que esta persona es más buena que esta. Hay una participación de la bondad en esas personas, pero la estructura misma de mi lenguaje evidentemente supera lo puramente percibido o lo puramente encontrado, lo puramente factual. Eso significa que hay un máximo y de ese máximo también participo yo. Es necesario anotar que aquí estamos muy cerca de la famosa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O esa otra frase que me encantó, que me encontré no hace mucho en internet y que dice de manera semipoética: el corazón humano tiene un hueco con la forma de Dios. Entonces, hay algo en nosotros que nos llama a ese máximo, a esa aspiración. Y cada uno la puede buscar en sí mismo. Y nos damos cuenta que efectivamente somos insaciables. Y ese ser insaciable es una huella existencial de esto que estamos hablando de los grados de perfección. Finalmente, el último argumento es el del ordenamiento. Aquí llamamos ordenamiento. La mejor manera de explicarlo, pienso yo, es acercarnos a la ciencia. Una vez más decimos, por favor que eso quede claro, la ciencia no es enemiga. A la ciencia nos la han querido presentar como enemiga. Y por eso, cuando la gente me dice, mira, es que, ¿cómo resuelves el problema de la ciencia y fe? Yo en primer lugar siempre les digo, ya me lo han oído, primero tú dime cuál es el problema, porque yo no veo problema. ¿Cuál es el problema que tú ves? Y claro, hay que tener un cierto conocimiento para ver por dónde van a ir las opiniones de las personas. Básicamente lo que van a decir es, lo que explica la ciencia implica que no se necesita una explicación religiosa. Pero fíjate que estas personas están hablando de un Dios que no es nuestro Dios, están hablando de un Dios que tapa huecos, es el famoso Dios tapa huecos, es el Dios, o como lo llaman en inglés, the God of the gaps, ¿no? Es el Dios de los huecos, de los baches, y lo que no sabemos lo rellenamos con Dios. Por supuesto que ese es un irrespeto a Dios hablar de esa manera. La causalidad divina no significa un reemplazo de las causalidades que están en las criaturas. Entonces supongamos que yo tengo aquí un imán y aquí tengo otro imán. Y como sabemos, los polos semejantes se repelen. Y entonces si yo empiezo a acercar el imán que tiene el polo norte al otro que tiene aquí su polo norte, entonces se repelen. Entonces yo digo, Dios lo hizo. Ahí está Dios repeliendo a estos dos. Eso es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Lo que yo tengo que buscar es más bien, ¿por qué existen esas leyes? Entonces la palabra clave es ley. ¿Por qué existen esas leyes? Hay un físico al que admiro, no es propiamente creyente y eso hasta cierto punto es interesante para nuestra exposición. Ese físico que se llama Paul Davies y que he citado en otros contextos, el Davies pues lo escribe Davies. Paul Davies es un físico muy interesante porque entre una de las cosas que él dice es, el gran problema no es explicar la materia, el gran problema es explicar las leyes que rigen la materia, de dónde vienen las leyes. Este argumento del ordenamiento lo expone de una manera muy hermosa también en algunos de sus escritos y catequesis el Papa Benedicto XVI. Es muy bonita la manera como él lo plantea. Él dice, mira, detrás de las leyes que tú descubres está siempre la pregunta de cuál es el principio de esas leyes. Y estás a un paso de descubrir al Logos divino. El Logos de Dios está muy cerca. Entonces, la prueba aquí, ¿cuál es? Cuando hablamos de ordenamiento, es lo que en ciencia contemporánea llamaríamos las leyes. Entonces, sí, yo como científico no creo en esos duendecillos y hadas y diosesillos que ustedes tienen, y siempre con esa arrogancia para hablar. Ah, bueno, usted no cree en eso, yo tampoco creo en eso, entonces ya podemos seguir hablando, porque yo tampoco creo en eso. Ah, pero tú crees en tu Dios. Bueno, antes de que usted siga hablando, por favor acláreme una cosa. ¿Su trabajo cuál es? Pues yo establezco leyes. Bien,
¿Usted las establece o usted las descubre? Bueno, en realidad las descubro, porque yo no las establezco. O sea, yo no soy el legislador. Usted las descubre. ¿Y cuál es el origen de esas leyes? Pues esas leyes se van sintetizando. Eso también es cierto. Entonces, por ejemplo, hubo un genio, un auténtico y maravilloso genio del siglo XIX, el señor Maxwell, que sintetizó en 4 leyes casi 2 siglos de investigación electromagnética. Son las famosas leyes de Maxwell. Eso es una cosa impresionante. Tenemos también a Gregory Mendel, que sintetiza prácticamente todo lo que se sabía sobre cruces de razas y todas estas cosas en sus leyes de la genética. O sea, las leyes son algo maravilloso y las leyes sintetizan gran cantidad de conocimiento y luego las leyes se pueden agrupar en otras leyes más generales, usualmente con una terminología matemática o estadística muy, muy potente. Y hay algunos que aspiran a que se llegue a la ecuación del universo. Vamos a encontrar aquí la ecuación que esto es lo que rige todo, todo de todo. Si tú llegaras a esa ley, también a esa única ley habría que hacer la pregunta, ¿y por qué? Y ustedes ya saben lo que voy a decir. Solo hay 2 posibilidades. ¿Por qué sí? O decir, porque hay algo, hay alguien que está detrás de esa ley. Y ese algo o alguien que está detrás de esa ley es a quien todos llamamos Dios. Bueno, esta es una síntesis de las 5 vías de Santo Tomás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.